La bienvenida a Ricardo Casó, como decimos siempre, Pipo, lo conocen también muchos aquí en Esquel, por parte del CIEMEP, para hablar de temas que tienen que ver. Cuando uno habla de la Antártida, Pipo habla de una cuestión muy grande, ¿no? Muy grande. Pero hay varios puntos que son abarcados por diferentes disciplinas. Yo en lo particular te voy a pedir que te acerques al micrófono y agradecerte nuevamente venir aquí a Radio Nacional Esquel a charlar. Preguntar, hay varias importancias, ¿no? Varios puntos que tienen de importancia en la Antártida, pero hay uno fundamental y te voy a dar el paso a vos para que le comentes a los oyentes. Bueno, en principio, gracias por invitarnos No, es un lujo a escuchar. formar parte de este ciclo. Sí, mira, o sea, cuando vos haces memoria y recordás imágenes de Antártida o imaginás filmaciones de Antártida, vas a ver barcos, vas a ver aviones, vas a ver helicópteros, vas a ver gente en las bases, las familias en Base Esperanza, o, y en general es como que la visión de Antártida es eso. Y hay una visión que está muy poco vista, incluso cuando se quiere dar un ejemplo de lo que es la ciencia en la Antártida, porque, bueno, o sea, si recordás alguna entrevista, vas a recordar quizás un geólogo, algún biólogo, vestido con la ropa impecable, parado enfrente de una base, y eso no es así. Así que hay una mirada muy corta de lo que es la ciencia en la Antártida, y bueno, por acuerdos internacionales que ha firmado Argentina, a través del Tratado Antártico fundamentalmente. Hoy en día casi toda la actividad o toda la actividad debería pasar a través de la ciencia. Incluso eso no excluye a las Fuerzas Armadas, sino que las pone a disposición de la ciencia como prestadores logísticos. Y en lo particular, en el tema que yo trabajo, que es tratar de buscar organismos que sean indicadores de cómo cambia el ecosistema en la Antártida, ya sea por actividades antrópicas, o sea, generadas por el hombre o por cambio climático. Yo estoy trabajando con especies que pueden ser indicadoras de estos cambios y eso tiene una aplicación geopolítica que es importantísima y que es otra mirada también que no se tiene en cuenta en la Antártida, o sea, el poder que tiene la ciencia en cuanto a sostener reclamos territoriales en Antártida, ¿no? Para el oyente que está escuchando, ya has estado en otra oportunidad aquí en Radio Nacional, pero le contemos cuánto tiempo, en varias oportunidades, cuánto tiempo pasaste en la Antártida. Mirá, yo creo que debo haber hecho más de 27, 28 campañas y sumando son más de 7 años que viví ahí, o campañas de 14 Sí, meses, sí, sí. campañas de 5, campañas de 3, pero calculo que por ahí debo andar trabajando en bases chiquititas, pero en bases al fin, y la mayor parte del tiempo en refugios aislados en una isla, que es en realidad donde tenés que ir a estudiar, porque si vos querés ver o sea, algunos tipos de impactos, vos tenés que eliminar todo el ruido. Entonces, si vos trabajas desde una base, la base te pone un poco de ruido en el ecosistema que la rodea, entonces vos tenés muy poca percepción de lo que realmente querés ver. Entonces estamos obligados a ir a trabajar a lugares aislados. Para que cuando vas a trabajar a lugares aislados, ¿vas con un equipo también de laburo o te Sí, vas es muy precario el lugar donde trabajamos, es un refugio de chapa de literalmente un refugio así? no, no, es chapa, sí, 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 sí. 4 metros por 5 y no entramos, o sea, 4 estás muy apretado, en general somos grupos máximo 4, mínimo 2 ¿Y la trabajando. componen generalmente qué? Bueno, investigador, científico y hay alguien más que colabora desde otro punto de vista. No, hacemos todo. O Todo. sea, por ejemplo, la última campaña que hice, iba una becaria mía, Ujú, una chica de acá también de Esquel, una que fue en el rol de técnico, de ujú. apoyo, y fui yo, o sea, como manejando el proyecto y haciendo la logística. O sea, tenés que mantener el generador cuando necesitas electricidad funcionando, mantener los soles de noche, conseguir el agua, o sea, es como mantener una casa y además el trabajo científico. Ahí hablaba recién de la investigación propiamente dicha con, lo pongo entre comillas, ¿no? Digo, los seres que habitan en aquel lugar, aquellas cuestiones que hacen después a grandes rasgos la posibilidad de charlar o divulgarlo esto geopolíticamente como interés, ¿no? Particularmente, ¿no? No particularmente, si nos situamos ahí en esa investigación, uno dice geopolíticamente es importante, ¿no? El que puede quedar como un gran título, ¿no? A nivel difusor. Pero si lo desarrollamos, ¿qué es la importancia o cuál es la importancia particular del lugar? Bueno, en principio, o sea, te pongo un marco de referencia. Sí. Una vez que se firmó el Tratado Antártico, del cual Argentina es parte, fundadora de ese tratado, se congelaron los reclamos de soberanía. O sea, nadie puede reclamar nuevos territorios más que los que ya se reclamaron, pero los que tienen reclamos no se resuelven. Entonces es una especie de Tiene statu quo. como un pausa que se pone ahí en el Claro, lugar. Sí. va a quedar así, o sea, Vos decís pararon que. la pelota y no se mueve más, Ujú. porque hoy en día deciden en el Tratado Antártico 20 y pico de países y los reclamantes somos un poquitito, o sea, somos minoría, entonces eso no se va a resolver nunca. Entonces, vos decís, bueno, a ver, tenemos la imposibilidad
de tener efectivamente la tierra que queremos. ¿Y qué nos queda por qué nos queda por luchar? Los recursos. Entonces pasamos, o sea, lo único que podemos tener incidencia hoy en día ya no es en el territorio, es en los recursos. Que es muy rica Antártida, pero muy débil, con lo cual hay que... ¿Cómo rica y débil? ¿Cómo juntaríamos hay eso? muchísima riqueza, pero los sistemas tróficos, o sea, las tramas tróficas son muy simples, y cuando la trama trófica es muy simple, la rompes enseguida y generas desbalances que son irrecuperables. Discúlpame, Pipo, y en ese sentido, la rotura de estos ecosistemas, lo digo entre comillas, ¿no? La palabra técnica la pones vos ahí, ¿puede ser destruida por el hombre y también por la propia naturaleza o solamente el hombre interviene? O sea, es tan grande el efecto de la actividad humana que, o sea, ni el cambio climático, ni el derretimiento que está habiendo en los glaciares, ni los rompimientos de las barreras del Larsen, por ejemplo. O sea, el impacto que genera el hombre es muchísimo más grande que el cambio climático. Claro. Vos pensás que, por ejemplo, a partir del 1800 y pico, que fue el motor que generó el conocimiento de Antártida, la industria foquera prácticamente exterminó los lobos marinos. Atrás de eso reconvirtieron las flotas y toda la flota pesquera dejó el lobo y pasó a cazar ballenas. Se calcula que se sacaron más de 1 millón de ballenas. Con lo cual, al sacar los lobos marinos y al sacar a las ballenas que comían krill, empezó a haber una superabundancia del krill. El krill empezó a competir con otras especies, al punto que los pingüinos que comían exclusivamente peces pasaron a comer krill. O sea, es drástico el cambio del mundo. Es todo desorden. Y una vez que se agotaron las ballenas, reconvirtieron otra vez las flotas y empezaron a sacar peces. Y fue tan grande la explotación que en solo 3 años de explotación, la pesca pasó a ser no rentable. O sea, se destruyó. Un saqueo total. Sí. Entonces, bueno, como te decía, ya no podemos ir por el territorio, está congelado. Lo único que nos queda es por defender lo que creemos que es nuestro, es lo que está en nuestro territorio, que son los recursos. Hoy en día, los recursos minerales están congelados, o sea, no se puede tocar por el momento, y sí los recursos vivos, o sea, fundamentalmente krill y peces. En ese sentido, nosotros estamos atados a otra convención de la que somos parte, que es la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y esta es muy progresiva, esta convención, porque en el preámbulo fija pautas muy interesantes que realmente tienden a una conservación verdadera. En general, la mayoría de estas convenciones que tienden a la protección del ambiente son más declamatorias, pero no tienen efectos concretos, ¿no? Claro, esta, por ejemplo, o sea, el preámbulo, o sea, que es lo que te marca la línea de lo que viene atrás, dice que ninguna explotación puede afectar temporalmente es un lapso de 20 años, ¿no? O sea, no puede provocar un efecto, o sea, que supere los 20 años en la especie pescada o capturada, en las relacionadas o en las dependientes. Entonces ahí hay un paraguas muy interesante bajo el que podemos trabajar. ¿Por qué pasa esto? O sea, cuando empezó esa comisión a trabajar, ¿qué pasaba? Todo lo que era el manejo de recursos se manejaba desde 2 puntos de vista distintos. Uno eran los buques de investigación, ¿no? Iban los buques de investigación y te decían, bueno, acá hay tantos peces, ¿no? Entonces, pero también se miraban los reportes de captura de los barcos que iban a pescar y te decían, yo saqué tanto. El tema es que pasaba esto, que los países que mandaban pesqueros a pescar eran los mismos que mandaban los barcos a investigar. Entonces, el que investigaba te decía que hay más de lo que había, y el que pescaba te decía que pescó menos de lo que había. Claro. Entonces se mantenían cupos muy altos de pesca. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros como argentinos cuando empezamos a pensar, desde un grupito muy chiquitito, cómo podíamos ir contra eso? Y fuimos al preámbulo. O sea, no dimos muchas vueltas. En el preámbulo mismo nos estaba marcando cuál era el camino. A ver, si lo que vos me estás diciendo es que lo que pescás no debería afectar a nada, y yo no tengo barcos para ir a investigar cuántos pescados hay, porque Argentina no tiene barcos de investigación para la Antártida, y no manda barcos pesqueros, lo único que nos queda es ver a las especies que están relacionadas o dependientes. En general, se trabajó para el krill buscando a 3 especies de pingüinos y al lobo marino. Y el problema es es que todas las especies tienen mecanismos que se llaman buffer. O sea, buffer es como que tiene la capacidad de amortiguar los impactos hasta un cierto nivel. Entonces, yo saco hasta que le genera un cambio, o sea, estas especies tienen un cambio que le permite amortiguar todo eso y cambian alguna estrategia, o invierte más tiempo alimentando, se alimentan en otras áreas, o a otras profundidades, o otras especies. Entonces, eso no avanzó mucho, ¿no? O sea, porque no se podía identificar cuál era el verdadero efecto. Porque cuando vos vas a discutir a las mesas y querés probar que la pesca está generando un efecto en alguna especie, los que están sentados con vos
o sea, tenés enfrente los países que están pescando. Que están pescando, Entonces, tiene intereses claro, ahí. Tener los enemigos. Claro, y Argentina va a esas reuniones con una sola persona, que en ese caso era yo, e Inglaterra, por ejemplo... Estuviste sentado ahí en esa mesa de Sí, discusión. Inglaterra, por ejemplo, mandaba 7 personas, Claro, o sea, a discutir. te daban vuelta. Rusia mandaban 10 personas, o... Sí. Entonces, bueno, era muy difícil. Entonces dijimos, bueno, no vayamos por el krill, porque de todos modos el krill no es tan importante. Lo Yo que pregunto sí, una tontera, ¿qué es krill? Es un- el krill es como un crustáceo que en un momento se pensó que era la salvación de la humanidad, cosa que no es así. Porque se lo pensaba que iba a ser una fuente de proteínas fuertísimas, muy grande. El tema es que no están las tecnologías para poder usarlo para consumo humano, porque tiene niveles de flúor muy grande en el exoesqueleto y que una vez muerto el krill pasa inmediatamente al músculo, con lo cual nosotros, si comemos krill, nos estamos o sea, podemos tener riesgos de fluorosis, o sea, enfermarnos de fluorosis que generan un montón de enfermedades. Entonces, básicamente se lo está usando para harinas, para balanceados o para otro tipo de cosas, no para alimento humano. A modo de chusma, antes de continuar con lo de la mesa, la ballena cuando come el krill con los filamentos que tiene en la boca es la que filtra. Sí, Ah, filtra mira, más. es como un camaroncito, puede ser, si uno Sí, lo puede. tendrá 3 centímetros, 4 Ujú. centímetros, 5. Como Morfológicamente es Sí. así, tiene esa Sí, forma. que es fácil pescarlo porque están en cardúmenes, es muy Ujú. fácil identificar dónde están, las densidades y dónde tirar las redes. Volvamos Todo un esto segundo que- a la mesa. Yo creo que esa mesa. Sí, no, esa mesa es una mesa de truco, ¿no? Ahí se miente No, todo. es un ajedrez. Oh, ajedrez, ¿Qué? claro. Que lo manejás durante todo el año. O sea, Claro. vos ya sabés con qué te vas a ir a las Sí. reuniones, ya sabés que llevas escondido y todo eso. Sí. Pero bueno, volviendo a cómo pudimos nosotros avanzar con eso. Ya te decía, Argentina no tiene barcos para investigar, no tiene pesqueros que nos permitan saber. Entonces era como que, a ver, queríamos tomar decisiones, pero, o sea, jugar al truco sin las cartas. Claro. Y bueno, lo que se nos ocurrió empezar a identificar especies que fueran muy sensibles. Y de casualidad empezamos a ver que los cormoranes, que son como los biwá Ujú. que se ven en los lagos, estaban cayendo las poblaciones, ¿no? Entonces, Era un indicador para ustedes eso. no sabíamos, pero digo, bueno, a ver, cuando una especie está tendiendo a desaparecer de algunos lugares porque algún problema hay. Y bueno, y empezamos a profundizar los trabajos con estas especies. Son 2 cormoranes, uno que está en la zona de las Islas Orcadas y otro que está en las Islas Shetland y en la península antártica. Lo que vimos fueron que, a ver, que la dieta, que lo que comían reflejaba perfectamente lo que había de disponibilidad en el ambiente. O sea, comían parecido a los pescados que habían en la zona. Ujú. Entonces dijimos, bueno, acá hay una beta, porque Antártida se pescó en las Islas Orcadas, en el sector que reclama Argentina, en las Islas Shetland del Sur, pero no en la península antártica. Entonces dijimos, bueno, tendríamos que ver qué pasa con estos cormoranes, qué están comiendo en la zona donde no se pescó. Y bueno, y lo que vimos fue que en la zona donde no se pescó, aparecían en la dieta las especies que la pesca había exterminado, con lo cual dijimos, bueno, estas especies evidentemente fueron parte de la dieta de estos cormoranes, y bueno, y con eso y con algunos trabajos más, apoyados con redes, tirando redes en las orillas, viendo qué pescados había, pudimos meter la idea de que los cormoranes están desapareciendo porque la pesquería produjo un cambio que es irreparable, o sea que al día de hoy todavía no se está recuperando. Bueno, eso nos llevó, cuando fuimos con esa idea, empezamos a trabajarla en el 92, la llevamos en el 93 y obviamente nos decían, bueno, no tienen pruebas suficientes. Ahí fue cuando nos decían, porque ustedes están trabajando en un área donde hay mucho impacto humano. Bueno, ahí nos fuimos, donde decía, al refugio, lejos de cualquier actividad humana, y después nos decían, sí, bueno, pero ustedes están viendo una colonia sola. Necesitamos información más general. Bueno, tuvimos que empezar a trabajar en 4 o 5 lugares diferentes. Es decir, cada vez que vos ibas a esas reuniones, volvías con que te bajaban la persiana directamente. Claro, sí. O sea, no, Y esas reuniones Te pedían son- datos concretos. no nos decían que no, pero te decían, a ver, trae información Claro. más. y esa información la tenés que llevar. ¿Las reuniones eran una vez por año o cada...? Solo una vez al año. Y sí, que tenés un año para tratar de... Para juntar la convencerlo. información, acomodarla, igual vos vas trabajando hacia adelante, ¿no? Claro. Y lo cómico que tienen estas reuniones es que vos afuera, antes de entrar, somos todos biólogos. Y cuando entramos ahí, somos políticos. Entonces, o sea, por ejemplo, algunas de las cosas que después me discutían a mí adentro, colegas ingleses, por ejemplo, antes de entrar me dice, che, te felicito por lo que estás haciendo. Claro, claro. O sea, o me ayudaban a escribir los trabajos que después iba a publicar, Ah. pero adentro no, adentro éramos. Era... Yo te soy sincero, es la primera vez que escucho cómo se desarrollan estas mesas de... Vos solo Te allá cuento el final de Sí, por la favor. historia. Sí, dale. Profundizamos, nos llevó 12, 15 años de trabajo, perseverando en la misma línea, Sí. y finalmente esta comisión,
terminó aprobando, o sea, el primer método estándar. Método estándar quiere decir que es un método validado de uso legal en las discusiones de estas mesas. El primer método para monitorear qué pasa con los stocks de peces. Entonces, una vez que nos aprobaron el método, bajamos toda la información que teníamos y logramos que se cierre la pesca en todo el sector que reclama Argentina. Hoy en día no se pescan peces en todo el sector argentino. Por todo el laburo que fueron realizando ustedes ahí. Claro, o sea, y ahí es donde te digo que la importancia geopolítica que tiene, o sea... Y la ciencia, ¿no? La importancia sí, de la ciencia. fundamentalmente es la única herramienta que vos tenés hoy. Dicho por este colega inglés con el que yo trabajaba afuera de las reuniones, dice, o sea, no hay un hecho soberano tan importante en la Antártida como lo que han conseguido. O sea, lograr que en aguas internacionales, a instancia de un solo país, se cierre la pesca. Entonces, bueno, es una herramienta poderosísima y lamentablemente que no la vemos, o sea, no está difundida tampoco. A eso me refiero, pero ahí nos tenemos que hacer cargo también nosotros de no... lo estoy conociendo a medida que charlamos, ¿no? La profundidad que tiene esto. Sí, habría que discutir bien ese tema, porque tal vez esas cuestiones no son... es importante, pero no es urgente. Tal vez lo urgente sea el Consejo Liberante, algún viaje al intendente. Pero una cosa no tiene que... Claro que no, Sí, pero son me caminos parece que diferentes. Claro. siempre vamos en lo urgente y no en lo importante. Y esto lo podemos decir mañana, pasado, el mes que viene o el año que viene. Y se pierde el tiempo y no se lo dice. No, o sea, qué sé yo, incluso, a ver, dentro de lo que es el ámbito de Antártida también hay, o sea, viste, en general todo funciona como compartimentos estancos. Es muy difícil que esto trascienda, o sea, a nosotros nos costó mucho, o sea, nosotros somos dos, o sea, de todo esto, ¿no? Arrancamos 2 investigadores del Instituto Totalmente Antártico. chiflado, como digo, Sí, totalmente chiflado. uno más con la parte de peces, yo con la parte de cormoranes, nos fuimos acompañando y logramos esto. Pero incluso nos costó meter la idea dentro de lo que es la Dirección Nacional